Bien, se escucha bien el micrófono, ¿verdad? Ok, muy buenos días, ¿cómo están? Ya en mes de diciembre, ¿cómo pasaron las fiestas patrias? ¿Tranquilitos? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, septiembre, ¿no? Bueno, pues hoy comenzamos un nuevo salmo. Es un salmo que van a ver, es más corto, un poquito más corto que el anterior, pero es un salmo muy hermoso, un salmo de alabanza. Y vamos a orar para que Dios guíe esta reunión, porque va a haber varios eventos, varias cosas, para que Dios pueda guiar esta reunión como es su voluntad. Señor, pues te damos muchísimas gracias porque nos mantienes aquí reunidos. Gracias porque permites que vengamos, Señor, porque tú nos has congregado en este lugar. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, por sus instalaciones. Gracias por la gente que nos atiende. Y yo te quiero pedir una bendición especial para este lugar, Señor, que tú lo prosperes y que podamos seguir siendo prosperados como iglesia, Dios, en estas instalaciones. Te queremos pedir ahora, Señor, que tú guíes esta reunión, que sea una reunión de edificación, que sea un tiempo en donde tu palabra reine, tu espíritu controle, y sobre todo, Dios, yo no sé las necesidades, ni Miguel las sabe, pero tú sabes perfectamente cuál es la necesidad de cada uno en el interno de su corazón y qué es lo que tú quieres tocar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Así que Dios, toma nuestros labios, Señor, toma nuestros apuntes y haz lo que es tu voluntad. Te quiero pedir que guíes tanto los salmos como también pues lo que vaya a venir después, en todo momento. Y Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues muy bien. Vamos a sentarnos y a comenzar con el Salmo. Bien, es uno de los salmos. ¿Qué puedo decir del Salmo 98? Es un salmo, como los anteriores que hemos visto, aproximadamente del Salmo 93 para acá, que habla del reinado glorioso de Jesús en la tierra. Curiosamente, escuché por ahí un comentario en donde en este salmo la primera parte habla del reinado, de la primera venida de Jesús, y la segunda habla de esa referencia a la segunda venida. Como todos sabemos esas promesas, vemos que las profecías del Antiguo Testamento, muchas de las que hablaban acerca de la venida de Jesús, hablaban realmente de las dos venidas. Muchas veces la gente cuando llegaba a Jesús y veía las señales de Jesús y le preguntaban a Jesús, no, incluyendo sus discípulos, no entendían por qué ciertas cosas no se estaban cumpliendo. Y aún muchas de estas personas pensaban que el mismo Jesús iba a ser aquel libertador en cuestiones físicas, en cuestiones materiales, en cuestiones de que Israel ya no estuviese juzgada por el Imperio Romano. Y sin embargo, cuando no es sino hasta la muerte y resurrección, cuando sus discípulos entienden que eran dos eventos distintos, y poco a poco se va revelando todo esto, ¿no? Nosotros tenemos el gran privilegio de poder ya ver esto ha pasado y ver cómo ha estado viniendo la historia, ¿no? Y hay muchas cosas que no conocemos, y hay muchas cosas que todavía tenemos que ver el verse. Pensamos que la venida del Señor viene pronto, pero aún así Dios puede en un determinado momento enseñarnos algunas cosas más acerca de su venida, ¿no? Bien, aquí de nuevo Jesús aparece como ese rey justo y misericordioso que además hace notoria su salvación hacia toda la tierra, y además viene como juez. Entonces, es un señor, es un rey misericordioso, justo, salvador y juez. Ajá. No tenemos información acerca del autor de este salmo. Hay algunos autores que piensan que fue David. Tampoco tenemos, ya de hecho desde hace muchos años no tenemos aquellas indicaciones que aparecían al principio que hablaban a quién estaba dirigido, al director del coro, o inclusive especificaban con qué instrumentos se tocara, ¿no? Con instrumentos de aliento, con instrumentos de cuerda, con un decacordio, en fin, ¿no? Y ahora no tenemos nada. Sin embargo, dentro del cuerpo del mismo salmo aparecen instrumentos, ¿no? Y sabes,
Es un himno glorioso. Y curiosamente los instrumentos que aparecen son instrumentos de alegría, que muestran el entusiasmo de aquellos que alaban al Señor. Alzad la voz, cantar en alto, ¿no? Ajá. Las palmas, los aplausos, ¿no? Hablaba el versículo. La bocina, las trompetas, el arpa, ¿no? Instrumentos y cantos que van de acuerdo a la naturaleza de este salmo. Hay un comentario interesante, algunos autores, y es muy interesante esto, hacen un fuerte paralelismo entre los primeros, gracias, entre los primeros versículos de este salmo, especialmente los 3 primeros versículos de este salmo, y aquella oración muy famosa, ese canto de alabanza de María de Nazaret, muy famoso, que algunos conocen como el Magníficat, que aparece en Lucas 1 del 46 y 55. Vamos a ver, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Porque vamos a hablar posteriormente un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, el salmista, ¿qué dice en este salmo? Dice, cantad a Jehová un cántico nuevo. Y María habla diciendo en su oración, engrandece alma mía al Señor, está cantando un cántico nuevo. El salmista dice, porque ha hecho maravillas. ¿Y qué es lo que dice María en Lucas? Dice, porque ha hecho para mí, fíjate cómo lo personaliza, para mí grandes cosas el poderoso. Dice el salmista, su diestra, o sea, su derecha, lo ha salvado y su santo brazo. María, ¿qué dice? Ha realizado grandes proezas con su brazo. Desbarató a los arrogantes en el pensamiento del corazón de ellos. El salmista dice, Jehová ha hecho notoria su salvación. A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. ¿Qué es lo que dice María? Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Finalmente, el salmista dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de Israel. Y María dice, vino en ayuda de Israel su siervo para recuerdo de su misericordia. Como ven, no dice exactamente lo mismo, pero sí podemos ver que probablemente María haya conocido este salmo y a la hora de que el Espíritu Santo la guió a dar este canto de alabanza, lo adaptó, lo puso, lo incrustó dentro de su oración, ¿no? De ahí la importancia de conocer la escritura, ¿no? Muchas veces cuando estamos hablando o cuando estamos orando a Dios, podemos estar recordando y diciendo como parte de nuestra oración algunas de estas cosas y algunas de estas alabanzas que ya conocemos, ¿no? Bien, vamos a ver los primeros 3 versículos de este salmo. Entonces es el Salmo 98, del 1 al 3 dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Una manera muy gloriosa de empezar este salmo. Pareciera un salmo de coronación, ¿no? Pues sí, efectivamente es un salmo de coronación al Rey de toda la tierra. Cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Una vez más nos encontramos aquí con esa exhortación que hemos visto en otras ocasiones acerca del cántico nuevo. Dirigir a Dios un cántico nuevo. En estos versículos que vamos a ver hoy se hablan de las razones por las cuales hay que dar un cántico, a alabar a Dios. Sin embargo, el primer requisito, Dios quiere un cántico nuevo. No quiere un cántico añejo. No quiere un cántico rutinario. Quiere un cántico nuevo. Dios, como esos panes de la proposición, ¿se acuerdan
que los sacerdotes tenían que preparar panes todos los días y ponerlos calientitos y frescos en la mesa para como un tributo a Dios. Ajá. Así, de esta manera quiere que nuestros pensamientos y nuestra alabanza sean nuevas cada día. Por ejemplo, el caso de María. Vemos este ejemplo que vimos al principio, en donde probablemente María tomó parte, se inspiró en este Salmo 98. Sin embargo, ella lo apropió y lo tomó como algo nuevo. En sus labios realmente sonó como algo nuevo, como algo fresco y personal. Estos cantos son llenos de vida, deben de ser llenos de vida y deben de ser producto de una experiencia intensa y vivificante con el Señor. Yo me puedo imaginar la diferencia que Dios puede ver en un cántico añejo o en un cántico nuevo. Es un poquito como cuando el agricultor o el hortelano va a revisar sus plantas y de repente ve nuevos brotes. El hortelano o el agricultor queda emocionado y se anima, ¿no?, al ver que sus plantas están produciendo. De la misma manera, Jesús, cuando se acerca y ve una alabanza, un cántico nuevo, algo que apropiamos que es nuevo en nuestra vida y que da un fruto nuevo, Él seguramente también esto le agrada, ¿no? Ahora, como iglesia, podemos tener y conocer en nuestro repertorio de himnos que tengan más de 200 años. Y no está mal, está bien. Sin embargo, con un espíritu renovado, esos himnos pueden sonar realmente como cántico nuevo. Entonces es muy importante. Tú puedes experimentar eso nuevo cuando tú alabas al Señor, o simple y sencillamente lo alabas como algo rutinario. Hay algo muy importante. A veces le tenemos miedo a cosas nuevas, ¿no? Y yo les exhortaría a no tener miedo a, dentro de los himnos, tener repertorio nuevo. Eso es algo muy importante, porque eso inclusive no solamente, eso nos anima a nosotros y nos pone a todos un reto. Ajá. Y algo muy importante, nos saca de una comodidad que tenemos, ¿no?, de nuestra región de comodidad. Entonces, dentro de esos cánticos nuevos, no solamente renovado el espíritu, demos la bienvenida a un repertorio, dentro del repertorio clásico y de himnos que tenemos, a un repertorio nuevo. Creo que poco a poco podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, sabemos que en todo esto lo más importante es que lo hagamos con un espíritu renovado, porque además también podemos hacerlo con un espíritu equivocado, por un espíritu de vanidad. Ajá. En muchos lugares el canto se ha vuelto vanidad, se ha vuelto show, y eso no es correcto. El que debe de ser reverenciado a través de una alabanza no es el hombre, sino es Dios mismo. Sin embargo, no tengamos miedos a los nuevos retos que Dios puede ponernos. Ese es un punto muy importante. Y Dios nos da sus misericordias nuevas cada día. También su fidelidad es nueva cada noche. ¿Vives esto diario en tu caminar? Encuentras las enseñanzas de las palabras. No solamente vamos a referirnos en cuanto a la alabanza, sino vamos a referirnos también en cuanto a la enseñanza. Encuentras las enseñanzas de las palabras, de la palabra de Dios nuevas cada día, aunque ya lleves años conociéndolas. Bien, pues este cántico nuevo debe de ser el resultado de ver las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice el versículo: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Porque ha hecho maravillas. Y verdaderamente, si nos ponemos a meditar,
Las maravillas de Dios, de Jesús, son impresionantes. Vamos a poner el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay miles de referencias a la vida de Jesús. Es impresionante cómo a través de 1500 años se fue plasmando un cuadro perfecto de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo día de su muerte, se cumplieron aproximadamente 29 profecías, y de una manera exacta. Así que no solamente el tiempo antes de Jesús y su preparación fue maravillosa, sino también su forma de ser anunciada, su nacimiento, el nacimiento virginal, cómo se fueron dando las cosas, ¿no? Lucas nos habla mucho acerca de esto. La forma como nace el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ninguna catedral, por así decir, en ese momento que no han existido catedrales, sonó sus campanas. Ningún judío sonó su trompeta, su shofar. Pero es impresionante. Hubo un cántico en los cielos, que aún hasta el día de hoy lo seguimos recordando cada diciembre cuando hay un mensaje de Navidad. Fueron dirigidos a aquellos que iban a ser sensibles en su corazón para poder alabar a Jesús. ¿Y sabes qué? Llegaron todas esas gentes cuando vieron al niño en el pesebre, salieron gozosos y maravillados de todo lo que veían. Así que Jesús es maravilloso. Maravilloso en su vida. María estaba maravillada de todo eso y lo guardaba en su corazón. Maravilloso en su ministerio. Todos los milagros y señales que nos dice el libro de Juan no podían ser escritos en muchos libros, ¿no? Maravilloso en su muerte. No fue como cualquier ejecutado en donde la gente fue morbosa, lo vio y dijo, ay, qué lástima, pobre persona. No, sino que la gente salió compungida con todas las señales que vio. Maravilloso en su resurrección. Maravilloso en el poder que desató su resurrección a través de su Espíritu Santo vertido en sus discípulos. Y cómo este movimiento, lejos de olvidarse, cada vez fue más poderoso y conmocionó al mundo antiguo y aún hoy sigue conmocionando. Realmente es impresionante. Dice, por ejemplo, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Dice también, varones israelitas en Hechos 2:22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que, ¿por qué vamos a darle un cántico nuevo a Dios? Porque ha hecho maravillas. De hecho, hay un himno que dice, cantad a Jehová que ha hecho maravillas, ¿no? Para hablar de la segunda parte de este versículo, se me hizo más claro tomarlo de la versión NTV. Dice, su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Eso también es una razón para cantar un cántico nuevo. Su mano derecha obtuvo una poderosa victoria. Su santo brazo ha mostrado su poder salvador. Déjenme decirles que la Biblia no discrimina a cualquiera que sea zurdo. Ajá. Pero generalmente tenemos siempre como un concepto que la mano derecha es la más hábil. De hecho, de derecha viene diestra y de diestra viene destreza. Entonces, ¿de qué nos habla este versículo? Dice, nos habla de dos armas muy poderosas y muy eficientes de Jesús. Su mano derecha y su brazo santo. A través de su mano derecha se habla del poder. Él hizo con sus manos esto. Habla del poder, del cuidado y de la destreza que tiene Jesús al hacer todas las cosas. Cuando tú ves cómo Él vivió entre los hombres, cómo Él era perfectamente balanceado en todo lo que Él hizo, puedes ver su destreza, su habilidad. Pero además, no solamente eso, sino también su santidad. Todo su actuar es sin mancha, es irreprensible. Ajá.
Así que si toda esa mano derecha de Dios y ese brazo santo, ese que actúa, debes de saber que si es tu Señor, tú lo tienes respaldándote, ese brazo derecho, ese brazo santo, está a favor tuyo, porque Él te ama, porque te has reconciliado con Él. Con esa pericia, con esa destreza de su mano, Dios te trajo aquí. Dios trabajó con la dureza de tu corazón y te convenció poco a poco a través de sus manejos hábiles en tu vida para que vinieras a Él. ¿No se te hace maravilloso? No es algo digno para poder cantar un cántico nuevo. ¿Qué puede hacer el enemigo? Nada. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Así que, estando bajo la diestra santa y protectora mano de Cristo, siempre obtendremos la victoria. Versículo 2 dice, Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se me hace muy, muy interesante este versículo. Vemos que Dios ha salvado con brazo poderoso y además lo tiene en una vista, en un tiempo pasado, como algo que ya es hecho. Pero no solamente Dios ha salvado, sino también quiere que todos se enteren de su salvación. Este versículo, el versículo 2, habla de una manera muy sencilla de lo que es la salvación y el evangelio. ¿Por qué? La salvación, porque nos ha hablado de que su brazo poderoso ha salvado. Te ha salvado del pecado, de la muerte, de Satanás, y te sigue salvando de muchas cosas que muchas de ellas las comprenderemos estando en su presencia. Sin embargo, también habla del evangelio, hizo notoria su salvación. Pablo le decía al rey de Agripa, muchos años después de la muerte de Jesús, le decía en Hechos 26:26, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Exactamente. Pablo le decía, el rey Agripa ya tenía conocimiento de todo esto cuando lo juzgó, y entonces Pablo viene y dijo, tu rey no ignora nada de esto porque no se hizo ningún rincón, se hizo a la vista de todos. Ajá. ¿Qué es lo que decía Jesús de la segunda venida? No le hagas caso a aquellos que le dicen, mira, ven, aquí está el Cristo. No, oye, espera, aquí está el Cristo, ¿no? Sino que su manifestación iba a ser como el relámpago que todo el mundo lo ve. Ahora están de moda los relámpagos grandes que caen aquí en la Ciudad de México. Pues así, ¿no? Iluminan todo una noche oscura, ¿no? Así va a ser la segunda venida de Jesús. Todo el mundo lo verá, todo el ojo lo verá. Pues el Evangelio todo el mundo lo escuchará. Es impresionante. Nos habla entonces de esa salvación y de ese Evangelio. Dijo Jesús cuando se les apareció ya resucitado a sus discípulos en Lucas 24, del 46 al 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que Jesús padeció. ¿Sabes qué fue lo poderoso de Jesús? Lo poderoso de Jesús se cubrió de esa debilidad aparente. Imagínate el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tan solo cuando dijo yo soy, y todos los que estaban ahí se cayeron, se dieron un paso para atrás y se cayeron, Él se dejó atrapar y fue como un cordero manso delante de sus verdugos. Y todo eso porque iba a ser el golpe más poderoso en contra de Satanás, de la muerte, del infierno. Y bueno, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón
en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. No dice aquí que se invitase a todas las generaciones a ser parte de un club o parte de una iglesia solamente, como si fuera un club, ¿no? Sino ¿qué es lo primero? Al arrepentimiento. Y necesario es arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dice arrepentimiento y perdón de los pecados. Una cosa sigue a la otra. Bien, en este versículo también se mencionan dos pilares del reino de nuestro Señor Jesús. Sí, nuestro Señor Jesús está en dos pilares. Uno que es la salvación y otro que es la justicia. ¿Por qué? Porque dice, ha hecho notoria su salvación y a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Ahorita estos dos pilares, su salvación y su justicia, están nublados de la vista del hombre. Están encubiertos por causa de la oscuridad del pecado y de la ceguera que da este pecado. Sin embargo, sabemos, los que hemos sido redimidos, esperamos en que esa justicia de Dios se manifieste algún día. Y estos salmos que estamos viendo acerca del reinado hablan de ese día en que se va a manifestar. ¿Sabes cómo nos trata Dios aquellos que esperamos en todas estas promesas? Nos habla que somos prisioneros de esperanza. Sí, la esperanza a veces no permite que te muevas mucho de tu lugar. A veces te lleva a esperar. ¿A quién le gusta esperar? A nadie, ¿verdad? Pregunta en un consultorio, ¿a quién le gusta esperar? Pues a nadie, ¿no? Pregúntale a un niño el 23 de diciembre si le gusta esperar por los regalos que va a recibir el 25. Pues no le gusta, él quisiera tenerlos ya, ¿no? A nadie le gusta esperar. Por eso somos hechos prisioneros de esperanza, pero si esperamos como debemos, a su tiempo obtendremos lo que está prometido. Así que vale la pena ser al día de hoy unos de esos prisioneros de sus promesas. Finalmente, el versículo 3 dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Fíjate, aquí habla, se ha acordado de su misericordia y su verdad. Vemos que la misericordia y la verdad van juntas. En Proverbios tenemos un versículo que esto de que no dejes la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Cuando el pueblo, lo que es impresionante de ver acerca de la misericordia, la justicia y la verdad de Dios, es que son duraderas. Sí, cuando el pueblo de Dios se ha rebelado contra Dios, recibe un castigo, recibe una disciplina. Ajá. Y aún en esa disciplina tiene un propósito de verdad y de misericordia, porque Dios no busca la destrucción de aquel que Dios disciplina. Acuérdense que la palabra de disciplinar quiere decir equipar. Entonces, a veces tenemos en nuestra vida muchos obstáculos que nos impiden seguir la voluntad de Dios y que Dios tiene que quitarlos. Y hay veces que Dios utiliza estas disciplinas y a veces utiliza también catalizadores que nos lleva, o situaciones en las cuales nos enfrenta a lo que tenemos dentro, en las cuales nosotros tenemos que se muestra lo que tenemos dentro con el fin de arrepentirnos y confesarlo delante de Dios. Pero una vez que la disciplina, que el castigo ha tenido el efecto deseado, viene esa misericordia. Dice, Dios nunca olvida su misericordia, pero pareciera, viendo a vista de hombres, como que ya después del castigo Dios se acordó de la misericordia. Es decir, viene la misericordia. Me encantan varios versículos y vamos a terminar con estos. Porque cuando tú eres disciplinado por Dios,
y tú llegas a un arrepentimiento, en vez de a un enojo, una indignación, llegas a un estado de arrepentimiento, entonces Él trae su consolación. Dice, y es impresionante, además Dios no es insensible a nuestro sufrimiento, sino que cada vez que Él nos disciplina, que Él nos aflige, Él también se aflige. Y esto lo dice la palabra en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ellos tuvieron que tener un tratamiento de Dios, la aflicción, pero Dios se afligió con ellos. Pero a su vez esto fue una liga hacia la misericordia y la consolación. Los trajo, los cuidó, los pastoreó. Isaías 63:7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según las multitudes de sus cuidados. Dios siempre acordándose de su pueblo para darle esta multitud de misericordias y piedad. Y por último, Jeremías 31:20. Aquí habla en este pasaje de una tribu muy difícil, excepcionalmente difícil, Efraín. Ajá. Efraín es una tribu que no le fue dado el cetro, y que de alguna manera Dios utilizó esta tribu para ser en un principio cetro de Israel. En la época, desde Josué, podemos ver esto, Josué era de Efraín, y muchos, y algunos de los jueces también fueron de Efraín, pero vemos cómo fue un pueblo que estuvo pujando constantemente, un pueblo muy fuerte, y y, y aparentemente Dios lo había desechado. Sin embargo, me impresiona cómo hablaba en toda esta parte de Jeremías de esa disciplina que Dios le había dado a Efraín. Y en esta disciplina, Dios había escuchado a Efraín llorando. Como ves a un niño chiquito, ¡ay, me duele! También Efraín estaba llorando, no llorando de coraje, sino llorando de arrepentimiento. Y sabes, esto conmovió el corazón de Dios para decir la siguiente frase en Jeremías 31:20. Dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? A veces los hijos piensan que los papás disciplinan, y eso pasa a todo padre con todo hijo, porque tienen algo en contra, y no se dan cuenta muchas veces que es en ese amor, ¿no? Entonces muchas veces también los hombres pensamos que Dios tiene algo en contra de nosotros, y entonces provee el pensamiento de Dios. No es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito. Pues desde el día que hablé de él, me he acordado de él, en su misericordia, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, las entrañas de Dios. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Así que, pues todo esto que nos lleve a meditar en la misericordia de Dios y levantar, alzar nuestro cántico con frescura y con alegría, ¿no? Y con agradecimiento. Acuérdense que hemos visto muchas veces que la alabanza debe de ser el fruto del agradecimiento por ver el trabajo que Dios ha hecho en ti. Bien, pues terminamos aquí.
hay un simulacro a las 11:30. Entonces van a venir a darnos una pequeña instrucción y luego vamos a proceder con la segunda parte del estudio. Le pido al mesero si le puede decir al capitán que, o a quien va a venir a darnos lo del simulacro. Venga, gracias. Hay que cumplir con las disposiciones. Adelante. Buenos días. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ángel Hernández, jefe y encargado de la seguridad del Hotel del Prado. Les vengo a hacer la invitación para el simulacro que se va a llevar a cabo ahorita a las 11:30 de la mañana. Les comento brevemente. Vamos a utilizar la salida principal que tenemos ubicada aquí en Marina Nacional. Vamos a tomar el lado izquierdo de nosotros para caminar hacia el punto de reunión que está en la cortina donde está la caseta de vigilancia del hotel. Posteriormente, ahí les vamos a dar la indicación ya cuando haya concluido el simulacro para que regresen a las actividades. Las personas que no lleguen hasta el área de la entrada o que tengan algún problema para caminar, les pedimos nada más hagan el área de repliegue allí en el área de donde están los elevadores principales. ¿Ok? Y ahorita el compañero Froilán les va a ir indicando para que puedan salir. Al momento de que suene la alerta sísmica, se va a escuchar un silbato aquí en el área del lobby. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Yo creo que menos de 10 minutos. ¿Ok? ¿Sí? Ok, entonces esperamos que nos... Ok, sí, ya al momento que se escuche el silbato, ya el compañero les va a informar para que empiecen a salir. ¿Ok? Gracias. Gracias. Mientras tanto pueden platicar un rato. Como 15 minutos, Miguel. Sí, como 15 minutos o 20. Bueno, me gustaría que aprovecháramos para que si alguien tiene alguna pregunta sobre el Salmo, la hagan de una vez Alex, así ganamos tiempo, ya que en la otra parte del evento vamos a presentar a Erika y a Héctor delante del Señor. Ellos ya, como les dije la vez pasada, ya contrajeron matrimonio por civil y vamos a hacer una presentación delante del Señor. Entonces, preguntas a Alex, por favor. ¿Algún comentario? ¿Duda? Deja ese tomatazos, no. Sí, Yo sí tengo una. Ajá. Porque cuando haces una referencia
Oye, pero yo no oí la alarma sísmica esa de como alarma. Sí, Dijeron, estaban diciendo por los altavoces, este es un singular. Ah, ya, pero no es así. No, ¿Sabes qué crees? Además ya le quitaron eso de engañar y no sabes si es de carro o una factura. Por lo menos. No, pero Un cotorro que pasaba de los la alarma que está solo decía Juan. A Regina le cantaba también andar jugando siempre lo de la pero era mejor sus carajos, ya no te ponías a ver ese carro, porque luego las alarmas de carro o la ambulancia o la patrulla. ¿Sabes cuál puerta está la de acá? Sí. Sí, la otra es la de aquí. Sí. Sí, como está más cerca de lo que es la zona comercial, pero esta es la mejor. Bien, pues ya estamos listos para comenzar. El recreo. Si pueden pasar a tomar asientos, ya terminó el recreo. Bien. Pues vamos nosotros en este acto a hacer una presentación delante de Dios. Esto es diferente a lo que nosotros sabemos, un poco fuera de lo común. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias que vivimos, es lo más adecuado. Como les dije la vez pasada, Héctor, Arias, Erika, contrajeron ya su matrimonio por el civil y ellos quieren que todas las cosas comiencen bien en su matrimonio. Y por eso es que estamos haciendo esta presentación de ellos delante de Dios. Recuerden ustedes que Dios aprueba las leyes civiles. El hecho de que ellos hayan cumplido con esta ley ya es algo muy importante. Pero todavía más importante es que ellos se pongan en las manos de Dios. Entonces a mí me gustaría hacer mención de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Eso va a ser muy importante para ustedes dos, Héctor y Erika, porque el fundamento de su matrimonio precisamente debe ser Dios. Nosotros sabemos que en nuestra vida ninguno de nosotros es perfecto, que todos cometemos pecado, pero Dios es un ser maravilloso y misericordioso que cuando nosotros nos arrepentimos nos da oportunidad de llevar una nueva vida. Y el matrimonio es algo parecido. El matrimonio es planeado por Dios, fue planeado por Dios como una ilustración de la relación que Él quería tener con nosotros. Y
el hecho de que el matrimonio pueda ser victorioso va a depender precisamente de que ustedes cada día vivan para el Señor. Vamos a ver brevemente algunos pasajes de donde se inicia pues toda esta situación en el libro de Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 24, dice, pero vamos a leer nada más del 22 al 24, dice, y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, y de la costilla, ¿qué? Jehová. Dios tomó del hombre, hizo a una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La unión de una persona con Cristo es una unión que es para siempre. Por eso es que la salvación no se pierde. Y nosotros podemos tener la confianza que cuando como personas vamos a Cristo y nos unimos a Él, Él siempre va a ser fiel en nuestra vida. Como dice la misma Escritura, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y en el matrimonio, precisamente, eso es lo que las personas que deciden tomar el compromiso, o sea, Dios no se lo da a todos, pero cuando deciden tomar un compromiso, precisamente, siempre Dios en sus vidas debe estar en el trono. Si Dios a ustedes, en forma personal, no llena sus vidas y los hace felices, ustedes no van a poder llevar a cabo un matrimonio victorioso. Primero siempre tiene Dios que llenar sus vidas, satisfacerlos de todas sus angustias, de todos sus deseos, de todos sus temores, darles aliento. Y entonces ustedes estarán preparados para poder compartir con el cónyuge todas las maravillas de Dios. El matrimonio fue idea de Dios. Esto cuando el criado de Abraham va ahí a la familia de Abraham y pide a Rebeca, y ellos ya dicen, bueno, si de Jehová viene no podemos decir ni bien ni mal. Dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Sé madre de millares de millares. ¿Sí? Entonces, a través del matrimonio, pues Dios ha mantenido a la raza humana, la procreación. Tristemente, sabemos que este mundo ha desvirtuado todas las verdades de Dios, pero para nosotros es importante recordarlas, porque precisamente es en el matrimonio donde Dios se va a glorificar en las vidas de los creyentes. Mi deseo es que ustedes, ahora que se están poniendo en las manos de Dios, puedan realmente edificar una vida en la dependencia de Cristo, que pueda tener un testimonio verdadero. Recuerden que la Escritura dice, hablando de una persona cuando se convierte, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y lo dice la Escritura porque Dios es un ser tan amoroso y tan misericordioso, que cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado y ponemos nuestra fe en Cristo, nos da la oportunidad de una nueva vida. Así nuestro deseo como iglesia es que ustedes entren con una conciencia limpia al matrimonio y puedan tener una nueva vida llena de esperanza y de bendiciones que Dios les promete y que quiere darles. Pero ustedes tienen, por otro lado, que tener una entrega total el uno con el otro, el primero, lógicamente, a Cristo, porque esto es esencial para un buen matrimonio. En el libro de Cantares 4, 9 y 10 dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores,
y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Entonces, el matrimonio debe ser renovado constantemente en esa relación. La suma de las vivencias anteriores sin Cristo no son una plataforma para que nosotros podamos tener una victoria a futuro. La verdadera plataforma es fundamentar el matrimonio en Cristo. En el libro de los Efesios, versículo 14 principalmente, pero vale la pena mencionar el 13 porque habla de la salvación, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y aquí viene lo importante, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras es lo que nos da la garantía de la provisión de Dios. En el caso del matrimonio, Dios le dio al hombre la responsabilidad de el éxito, de tener un ambiente en el cual puedan crecer en su relación. Es muy importante, así como lo es con Dios, que haya una plena transparencia en ustedes y una plena confianza. Y a Héctor le va a corresponder mantener esa calidez. Pero además la responsabilidad del sustento del matrimonio es tuya. Tú tendrás que depender de Dios para que Él te ayude a prosperar y proveer todos los medios necesarios. Pero no solamente económicos. Todos tenemos necesidades internas espirituales. Y la mujer es un vaso más frágil que tú tienes que aprender a tratar. Y solo vas a aprender a tratar a Erika correctamente si tú apropias el perdón de Dios, apropias su amor y todas aquellas cosas en las cuales Dios te ha venido afirmando. Por eso es tan importante el romance. Fíjense qué interesante. En Jeremías 33:11 dice: ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada. O sea, voz de gozo y alegría es lo que debe haber siempre en su relación. Motivo de que todos sus problemas primero los tienen que filtrar delante de Dios para que Dios arregle su parte y entonces estarán capacitados para poder dialogar y para poder unirse en un mismo criterio. Obviamente, el criterio que va a salvar o que va a preservar su matrimonio es el criterio de Dios. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Yo les pedí a ellos que pusieran sus Biblias sobre la mesa para que ellos tengan presente que el único fundamento que los va a llevar a tener una relación victoriosa y tener un testimonio como pareja va a ser la palabra de Dios. Pero tienen que aprender a escucharse el uno al otro y hacer a un lado su egoísmo. Todos los seres humanos tenemos un egoísmo natural. Queremos que el cónyuge nos complazca, que haga lo que nosotros queremos, etc. Pero Cristo nos mostró algo completamente diferente. El matrimonio está hecho para dar. Y si ustedes no se llenan de Dios, no van a poder darse el uno al otro. Tienen que saturarse de Dios, es como un vaso, hasta que se derrame su amor en ustedes y entonces estarán capacitados no para demandar, sino para dar. El matrimonio también ofrece momentos de gran gozo, satisfacciones muy importantes. Dice Malaquías 2, parte del 14 y parte del 15. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, haciendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Este pasaje habla de una infidelidad de Israel, pero Dios dentro de ese contexto les hace ver que para Dios, cuando se unen en matrimonio, deben de ser uno. Recuerden, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si ustedes no son uno,
no van a tener victoria en su matrimonio. Recuerden que las cosas viejas pasaron. Dios les da la oportunidad de hacer todas las cosas nuevas. Por eso es tan importante presentarse delante de Dios para que Él los pueda bendecir con una conciencia limpia. Es como cuando un creyente o una persona va a Cristo, tiene que arrepentirse, tiene que humillarse para poder matar su orgullo. Y si ustedes no entran con una conciencia limpia, va a ser difícil que puedan tener victoria. Por tanto, dentro de lo que vamos a pedir eso. Que Dios los mantenga en esa relación limpia, transparente y siempre con una conciencia limpia, producto de arreglar siempre cuentas con Dios. Tendrán ustedes también que depender de Dios cada día, para que Dios pueda proporcionar en su unión el mejor ambiente. O sea, Dios a algunas personas les concede tener hijos, a otros no, pero el propósito es que cuando hay un ambiente donde Dios gobierna un hogar en el matrimonio, eso causa precisamente la mejor situación para que se motiven al amor y a las buenas obras. Dios quiere trascender a través de ustedes. Él, en el arrepentimiento, olvida lo pasado. No es que Dios no conozca, olvida porque se antepone la sangre de Cristo. Por eso siempre tiene que estar presente en sus vidas el sacrificio de Cristo. Por lo que la infidelidad rompe el lazo de la confianza. Por eso es tan importante que ustedes puedan tener plena confianza. Que en sus mentes y en sus corazones no haya nadie más. Y ustedes se permitan ningún pensamiento relativo a otras personas negativo o pecaminoso. La fidelidad empieza en el corazón. Y cuando se da esta fidelidad, hay un lazo indestructible, inquebrantable. Entonces, nunca lo van a poder hacer porque el ser humano naturalmente, por sí mismos, porque el ser humano naturalmente así es. Pero si ustedes aprenden a ser fieles a Dios, automáticamente podrán ser fieles el uno al otro, y eso les va a dar a ustedes la confianza de una relación que cada día sea más transparente y donde ustedes puedan gozar cada día más de lo que Dios planeó en sus términos. Entonces, solo la muerte puede disolver el matrimonio. Dice en Efesios 5:19 y luego 31, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia. Si ustedes van a ser una sola carne, nadie puede aborrecer su propia carne porque es como aborrecerse a sí mismo. Y si esto llegara a suceder es porque realmente no han apropiado el amor de Dios. Por tanto, tendrán que trabajar en eso. Y luego repite lo que dice Génesis, el 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Nadie debe aborrecer su propio cuerpo. Entonces, el matrimonio de ustedes deberá estar basado en los principios bíblicos, prácticos, y no en sentimientos. Todos nosotros tenemos emociones y sentimientos, pero los sentimientos tienen que ser gobernados por la razón. Y la razón tiene que ser gobernada por la palabra de Dios. Si Dios a nosotros nos dio un intelecto, es para que lo usemos. El Salmo 119, que quizá lleguemos. Alex decía antes, quizá nunca llegamos, quizá lleguemos. Habla de la palabra de Dios. Es una práctica constante de vivencias donde la palabra interviene en ustedes. Entonces, si la palabra llena sus mentes y sus corazones, gobernará sus emociones positivamente. Si el pecado llena sus mentes y sus corazones, entonces gobernará el egoísmo. Y se destruirá la relación. Pero Dios quiere que estemos precisamente
que seamos victoriosos dependiendo de Él. Entonces, estos principios del amor hablan precisamente del estatus en el matrimonio. Dice en ese mismo libro de Efesios 23 y 24, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben estar a sus maridos en todo. La sujeción no es un machismo, sino la sujeción no es producto de la opresión, sino, Erika, debe ser en función de Dios. A lo mejor tú vas a ver muchos defectos en Él, y ya los has visto, pero tú tienes que orar por todas aquellas cosas que tú veas que pueden ser debilidades en su vida, y viceversa. Entonces, Héctor, a ti te corresponderá tener siempre el ambiente espiritual adecuado para que los dos se motiven al amor y a las buenas obras. De otra manera, ustedes van a fracasar. Y el versículo 28 dice, marido, así también maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y nosotros sabemos que en la vida cuando cometemos errores, nos desaprobamos a nosotros mismos. Nos sentimos mal, no podemos amar ese ser imperfecto que estamos viendo cuando en nuestra mente, como dice Pablo, con la mente yo quiero servir a Cristo, pero otra ley en mis miembros que me lleva al pecado. Si tú apropias el amor de Dios, vas a poder sentirte amado por Dios. Te vas a ver como Dios te ve y entonces vas a poder amar a Erika y viceversa. Si ustedes no apropian el amor de Dios, no van a poder amar, sino van a poder amar. Porque si yo, que soy el que mejor me conozco, sé todo lo que he hecho, sé todo lo que soy, no me puedo amar a mí mismo, yo me repruebo, ¿cómo voy a amar a un tercero? No es posible, en este caso a tu cónyuge, ¿verdad? Por tanto, el liderazgo debe estar basado en primero apropiar el amor de Dios, verte como Dios te ve, arreglando todo lo que Dios te muestre, y entonces tendrás la capacidad de amar. No tiene que ver con la voluntad humana, sino tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, dice el versículo 29 de Efesios 5, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo amó a la iglesia. En el matrimonio, ella está primero que tú, y él está primero que tú. Esa va a ser la base del éxito en su matrimonio. Y bueno, el matrimonio es un símbolo vivo de Cristo y la iglesia. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y tenemos gratitud, queremos glorificar a Dios con nuestras vidas. Por lo tanto, el propósito de esa unión debe ser glorificar a Dios. Y todo conlleva lo que ya nosotros platicamos. Entonces, me gustaría que los dos pusieran sus manos, cada uno en su propia Biblia, ahí en la mesa, exactamente. La palabra de Dios va a ser el fundamento. El verdadero anillo matrimonial es la palabra de Dios. Tienen que amarla, tienen que seguirla, tienen que memorizarla, tienen que meditarla, tienen que apropiarla, tienen que aprender a través de la palabra a descargar todas aquellas cosas que en su relación puedan sentir negativas el uno del otro. Ninguno de los dos va a poder complacer al otro en lo que el otro quiere. Pero si en ustedes está complacer a Cristo, entonces hay una esperanza para que ustedes desarrollen esa capacidad de dar. Porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando ustedes aman a Cristo, pueden entregarse
uno al otro, sin restricción, sin impedimento, y siempre con una limpia conciencia, con una relación abierta, arreglando cualquier diferencia de opiniones con la palabra de Dios sobre la mesa. Entonces vamos a hacer una oración, y como iglesia vamos a pedir todos a Dios, porque Dios bendiga su matrimonio. Padre Santo, ¿cuánto te queremos nosotros alabar y bendecir en esta tarde? Y darte muchas gracias, Padre, por esta unión que tú estás permitiendo. Sabemos, Padre, que no siempre nosotros llegamos con una conciencia correcta al matrimonio, pero gracias a tu palabra podemos nosotros saber con precisión cuál es tu voluntad. Por lo cual, Señor, ellos están aquí presentes delante de ti, Héctor y Erika, porque quieren que tú edifiques su matrimonio. Ellos ya han arreglado cualquier aspecto que les causara, o cualquier pecado que les causara mala conciencia delante de ti. Y Padre, tú que todo lo sabes y todo lo ves, si todavía hubiese algún resquicio de arrepentimiento, algo que les impidiera entregarte plenamente tu voluntad, su voluntad, te pedimos, Padre, que tú sigas trabajando en ellos hasta que los dejes con una limpia conciencia y se puedan presentar delante de ti libremente, con confianza, con libertad, así como se relacionaban Adán y Eva contigo en el huerto del Edén antes de que entrara el pecado, antes que hubiese esa desobediencia. Sabemos, Padre, por lo que hemos visto en tu palabra, que tú bendices el matrimonio, lo apruebas, y ellos han decidido hacer las cosas correctas porque quieren un nuevo inicio en sus vidas. Ellos anhelan, Padre, que tú como pareja los uses para dar un testimonio tuyo. Así que te pedimos que los bendigas grandemente, Padre, y que cualquier pecado tú lo cubras con la sangre de tu Hijo Jesucristo y les des esa experiencia del perdón que nos lleva a la libertad de estar en Cristo. Bendice su matrimonio, Padre, bendice su futuro y que tu Espíritu Santo esté presente cada día en sus mentes, en tus corazones, en sus corazones, y guiándolos en lo que tienen que hacer, para que ellos te puedan glorificar, Padre, ya que hemos entendido que el objetivo del matrimonio, de una vida consagrada, es glorificarte a ti. Así que, Padre, dales la alegría del perdón, dales la alegría de tu aprobación en esta unión, y susténtalos con tu espíritu cada día de sus vidas, hasta que tú los lleves a tu presencia. Padre bendito, te pedimos todo esto, confiando en que tú ya lo has hecho, porque te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo,